Conmigo van a tener el tema, el curso de tecnologías de imagen aplicada a la identificación anatómica. Como le dije, ese es bien importantísimo dentro de su formación y como le va a servir como ayuda diagnóstica, va a depender muchos, de acuerdo a la especialidad que ustedes quieran escoger más adelante. En algunos casos van a utilizar, generalmente van a utilizar casi en todas las especialidades, pero en algunos más que en otros, ¿no? Por ejemplo, si quieren decidir la especialidad de traumatología, de hecho van a haber lesiones traumáticas, fracturas y todo eso, placa de rayos X, ¿no? Si quieren estudiar neumología, pues de hecho tienen que reconocer una tomografía o una radiografía de tórax, ¿no? Y así un sinnúmero de patologías que ustedes netamente tienen que saber. Básicamente en este caso vamos a aprender lo básico para tener una idea y posteriormente vamos a no solamente a radiografía, sino después ecografía, tomografía y resonancia vamos a llegar. Según el sílabus, involucra varios capítulos, son como 3 o 4 capítulos y en cada capítulo tiene distintos temas, ¿ya? Son a 3 a 4 temas por capítulo. Terminando ese capítulo, por cada capítulo, terminando los temas, se va a tomar un examen. O sea, como son, digamos, si son 4 capítulos, por cada capítulo al final va a haber un examen, ¿ya? Después ya le voy a explicar la metodología de eso. Entonces, vamos a empezar a ver. Ya. Entonces, los temas de en este capítulo, el primer tema a tratar en esta clase vamos a tocar 4 temas fundamentales, ¿no? Los fundamentos de la radiología convencional. Los fundamentos de la radiología convencional, la técnica radiográfica, la calidad de imagen y el posicionamiento del paciente, ¿no? Fundamento de la radiología convencional, o sea, vamos a ver cómo se forman los rayos X, ¿no? Cómo es la formación de los rayos X, de los fotones, de la luz ionizante, así también se le llama, de los rayos X, o sea, los principios físicos, un poquito, ¿ya? Es un poquito denso, pero vamos a hacer algo práctico y rápido. La técnica radiográfica, o sea, ¿qué técnica se puede utilizar para una adecuada visualización de la imagen? ¿Qué técnica se utiliza? La calidad de imagen, ¿no? ¿Qué propiedades voy a tener en cuenta para una adecuada o una mejor calidad de imagen? Y el otro es posicionamiento del paciente, o sea, ¿en qué posiciones voy a colocar yo estoy tomando la placa, al paciente, ¿no? Y conjuntamente con los tipos de proyecciones, ¿qué proyección yo le voy a dar al tubo o a la máquina de rayos X para una adecuada imagen que me va a dar, ¿no? De acuerdo a su posición. ¿Ya? Eso cada uno lo vamos a definir. Ya, un poquito, tiene que saber la parte de la historia, un poquito de la historia. En el año 1876, más o menos aproximadamente, el científico británico William Crookes hizo el estudio de los rayos catódicos a través de un tubo, que vemos acá. Un tubo donde en ese tubo visualizó la conducción de la electricidad a través de unos gases. Era un tubo cerrado y veía la conducción de la electricidad a través de los gases. Ese fue su descubrimiento, eso fue su estudio, ¿ya? Y que sirvió después para posteriormente otros científicos, ya en base a estos estudios tomados, para recién iniciar lo que ya ahora conocemos como rayos X. En ese mismo tiempo, más o menos el mismo año, otro científico, Nikola Tesla, estudió estos efectos de los gases eléctricos del tubo de Crookes, advirtiendo a la comunidad científica que esos gases eran nocivos para el organismo biológico, por ejemplo, ¿no? Que por decir que esos gases, esos tipos de rayos ionizantes podían ser nocivos para la estructura biológica, por ejemplo, del organismo. De ese tipo ya sabía que él ya estaba advirtiendo, ¿no? Por eso que actualmente sabemos que los rayos X, por ejemplo, tienen un tipo de radiación que se llama radiación ionizante, que producen cierta alteración en el cuerpo dependiendo de su tiempo
y del tiempo de exposición. Por eso es que cuando uno toma rayos X hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y el descubrimiento en sí, en el año 1895, ya a finales del siglo XIX, ya con el físico alemán Wilhelm Conrad Rödel, ya él estudió ya los tubos, ya el Hubble descubierto por el británico, y él lo que hacía era creaba una radiación muy penetrante pero invisible, atravesando el papel, incluso metales poco densos, ¿no? O sea, ya en sí él es el que descubre los rayos X en sí. Los rayos X o la emisión de fotones, se llama, o la radiación ionizante, ¿no? Hizo la primera prueba famosamente conocida en el cual realizó la primera radiología humana usando la mano de su esposa, ¿no? Este sí ya queda como historia, está en la historia, puedes revisar en Google. Esta es la primera radiografía que hizo, ¿no? El científico alemán. Es así como se da el inicio de lo que es el estudio de lo que actualmente conocemos como los rayos X. Y esto es como una introducción a la historia un poquito. Y en sí, los rayos X están dentro de un espectro electromagnético, ¿no? El espectro electromagnético es grande, ¿no? Podemos ver rayos gamma, rayos cósmicos, las luz ultravioleta, la luz. Bueno, en sí, el espectro abarca un sinnúmero de rayos, algunos ionizantes, otros no ionizantes, ¿ya? Entonces, y los rayos X tienen la característica de que se propagan en forma de fotones, o sea, de distinta energía, y viajan a la velocidad de la luz. Esas son las propiedades de los rayos X. Y por ser en sí como rayos X, tienen una alta intensidad de energía, por ende una velocidad alta y una longitud de onda corta, a diferencia de la luz ultravioleta, la radiación infrarroja, las ondas microondas, las ondas de radio, que tienen una longitud de onda mucho mayor, pero una menor frecuencia y por ende una menor energía, ¿no? Los rayos X superan a todas estas radiaciones de menor, de menor intensidad, por así decirlo. Ahorita vamos a ver el espectro. Acá tenemos un espectro electromagnético. Por ejemplo, el espectro electromagnético donde les hablé, que podemos visualizar acá la longitud de onda. La longitud de onda, mientras más grande la longitud de onda, va a estar relacionado con la frecuencia. Menor va a ser la frecuencia, mientras más grande va a ser la longitud de onda, menor la frecuencia y menor la energía. Mientras más corta la longitud de onda, va a ser mayor su energía, mayor su velocidad de penetración, mayor su frecuencia, ¿ya? Dentro de ellos están los rayos gamma, los rayos X. Y acá tenemos un esquema del espectro electromagnético, ¿no? El espectro electromagnético podemos dividir en la radiación ionizante y la radiación no ionizante, ¿no? La radiación ionizante como los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos. ¿Por qué se dice radiación ionizante? Que cuando se emiten estos rayos ionizantes, lo que va a hacer en la partícula, en el átomo, van a jalar, van a mover los electrones que hay en la nube del átomo, el borde del átomo, ¿no? El átomo tiene un núcleo y está rodeado por una nube de electrones, ¿no? Lo que hace al llegar la luz ionizante a ese nivel, van a mover, bajar. Es por eso que alteran el átomo, van a alterar el átomo, la partícula y la molécula en sí. Entonces, por eso es que son nocivos para el cuerpo humano, en realidad, o para cualquier componente biológico, es nocivo, porque altera. A diferencia de la radiación no ionizante, como la luz ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, ondas microondas, ondas de radio, que no son ionizantes, no van a alterar la estructura anatómica, la estructura del átomo, ¿no? Los electrones no van a alterar de su número. Entonces, por eso es que son menos nocivos, por eso es que en el ambiente está, pues, ¿no? La radiación no ionizante comúnmente sin causar ninguna lesión humana, ¿ya? Entonces, dentro del espectro electromagnético, tenemos la radiación ionizante que se va a caracterizar por una alta frecuencia y con una alta energía, a diferencia de la radiación no ionizante, ¿no? Que es de baja frecuencia y de menor energía. Acá tenemos un pequeño ejemplo de la longitud de onda, podemos comparar con los rayos X, la luz ultravioleta y el infrarrojo, ¿no? La luz visible tiene un rango, por ejemplo, nosotros podemos ver la luz,
Entonces podemos ver la luz visible, ¿no? De acuerdo a su longitud de onda, ¿no? Como le dije, a menor longitud de onda, mayor va a ser la velocidad de penetración de estos rayos ionizantes y mayor va a ser su energía, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de radiaciones van a ser determinados por uno de los siguientes parámetros, de los cuales se van a interrelacionar. ¿Estos parámetros cuáles son? La longitud de onda, la frecuencia y la energía. Estos se interrelacionan, ¿ya? Entonces, como les dije, cualquier radiación que tiene una longitud de onda muy corta se va a caracterizar por una alta energía, una alta frecuencia, ¿ya? Y la energía va a estar dada por el producto o por la multiplicación de la constante de Planck por la frecuencia. La constante de Planck, como bien lo dice, es constante por la frecuencia. Si hay mayor frecuencia, va a ser mayor la energía. Y por ende, la longitud de onda va a ser más corta, ¿ya? Entonces, la radiación va a ser de mayor penetración al tener mayor energía, ¿ya? Como los rayos X. Algunas propiedades, las propiedades de los rayos X, como los rayos X tienen una elevada energía y por consiguiente una pequeña longitud de onda, se van a caracterizar porque penetran, atraviesan la materia, producen fluorescencia de algunas sustancias, ¿no? Y producen efectos biológicos, ¿no? Algunos efectos biológicos, como dice, es dañina en realidad la radiación ionizante, los rayos X, ¿ya? Ionizan los gases que lo atraviesan, o sea, las estructuras de los átomos de las moléculas. Y el poder de penetración, como le dije, como tiene alta velocidad, gran energía, tiene un poder de penetración alto, ¿no? Entonces, esa penetración, una parte de los fotones, o sea, de los rayos, de la radiación ionizante, se interactúa por absorción o por dispersión. El resto se puede perder, ¿no? Si es que no interactúa, se va a perder. Pero en algunos casos, nuestro cuerpo humano los va a atenuar. ¿Qué cosa quiere decir? En algunos casos los va a absorber, ¿no? Otro punto importante es la penetración y el tubo de rayos X, ¿no? Entonces, para la formación de imágenes se requiere de energías de kilovoltajes que van en un parámetro de 30 a 140. Estos parámetros de 30 a 140 se utiliza kilovoltaje para la formación de imágenes, ¿no? Más allá de eso o menos de eso no me ayuda tanto para la formación de imágenes, ¿no? También es importante, dentro del tubo de rayos X existe una estructura que se llama ánodo y cátodo. Ahorita vamos a ver en izquierda. Entonces ahí se va a producir una diferenciación con un generador de corriente de alto voltaje, una diferencia de potencial, de la cual posteriormente va a generar los fotones, ¿no? Y el tubo de rayos X va a constar, como dije, con el ánodo, el cátodo y la cápsula de vacío. Ahora vamos a hacer un esquema. Acá tenemos un ejemplo del tubo de rayos X. Que tiene un fundamento, ¿no? Que mediante el cual se aceleran los electrones. Anteriormente, en la parte central se van a acelerar los electrones en primer lugar para después frenarlos bruscamente esos electrones y se va a formar los rayos fotónicos. Entonces acá tenemos el esquema de cómo se forman los rayos X. Acá tenemos el esquema del tubo, ¿ya? Tenemos una parte. ¿Sí ven la flechita, no? Acá tenemos el ánodo y acá tenemos el cátodo. Son una estructura del tubo de rayos X, ¿no? Entonces, cuando se le da una energía acá a nivel del ánodo, entonces existe una estructura que forma parte del ánodo, que es el filamento. El filamento es una especie de resorte, ¿no? Es más o menos como el foco. No sé si ven ustedes el foco y tiene un filamento, ¿no? Que cuando se enciende, se encandece, comienza a brillar, ¿no? Comienza a brillar, se pone rojo intenso, eso es lo que produce la luz. Más o menos así como esto, ¿no? Más o menos eso se encandece y va a formar una nube electrónica, unos gases electrónicos, de electrones se va a formar cuando se encandece este filamento. Entonces, entre el ánodo y el cátodo se va a dar una diferencia de potencial que hace que esta nube de electrones que está disperso en el medio va a tomar una velocidad y una dirección hacia el cátodo y va a chocar a nivel de un componente llamado blanco de wolframio, ¿ya?
al chocar con una velocidad intensa, esto va a generar, va a rebotar generando la radiación ionizante, o sea, los fotones, o sea, los rayos X. Es así como el mecanismo de acción se pone, ¿no? A nivel del filamento, cuando se encandece, se pone rojo intenso, se forma la nube, esa nube de gases de electrones, por una diferencia de potencial, se van a dirigir con fuerza a nivel del cátodo, ¿no? Y a nivel del cátodo se va a impactar y va a llegar a formar los fotones, o sea, la luz, la radiación ionizante, rayos X. ¿Ya? Es así como se produce a nivel del tubo de rayos X. Ya. Otro punto importante es la técnica radiográfica. Como le dije, la técnica radiográfica es fundamental para una mejor visualización de la estructura anatómica, ¿no? Dentro de la radiografía, ¿no? Y para eso es importante tener en cuenta los componentes de un equipo de rayos X, ¿no? Un equipo de rayos X básicamente consta de 4 partes fundamentales que todo equipo de rayos X tiene, independientemente del diseño, independientemente de la marca, ¿no? Por ejemplo, consta de un chasis, consta de un tubo de rayos X que le he dicho, por los cuales se forman los fotones, consta de una consola de control que generalmente está afuera de donde se realiza el rayos X. Un control es un panel de control mediante el cual se mueven los parámetros para una mejor visualización de la imagen, y consta de un generador de alta tensión para dar energía para encender ese tubo de rayos X, ¿no? El chasis es una estructura rígida, ¿no? Cuadrangular más o menos, forma una caja blanca en cuyo interior se colocan las películas radiográficas. O sea, ese chasis, en el medio están las películas radiográficas. Esas películas radiográficas, como el chasis, pasa luego a un sistema de consola para luego formar una imagen. Ya, ahorita vamos a ver esto. El tubo de rayos X, como ya lo hemos estudiado, es una estructura que se va a formar, es una estructura donde por una diferencia de potencial se va a formar se va a movilizar los electrones para luego formar lo que es la radiación ionizante, ¿no? Entonces, en este tubo de rayos siempre tienen una parte anterior, va a tener, por ejemplo, una ventana que mide más o menos 5 centímetros cuadrados, por lo cual sale la emisión de los rayos, ¿no? O sea, es como especie de pantalla. El tubo va a tener una especie de pantalla, y por ahí va a salir los rayos, ¿no? Dirigidos hacia la estructura anatómica que yo quiero realizar, ¿no? Que van a estar enfocados ahí. Va a tener que más o menos dirigirme ahí como un blanco, ¿no? Entonces, ahí en esa estructura, en esos 5 centímetros cuadrados, por ahí va a salir la energía, o sea, los rayos ionizantes. El otro componente del equipo de rayos es la consola de control. Como dije, la consola de control siempre generalmente está afuera de donde se toma la placa radiográfica. Entonces ahí el tecnólogo, el operador, lo que va a hacer es mover todos los parámetros. Hay un sinnúmero de parámetros, por ejemplo el kilovoltaje, que son parámetros de una botonería mediante el cual va a regular para una adecuada visualización de la imagen, ¿no? Dependiendo del caso. Y la sección de alta tensión, por ejemplo. La sección de alta tensión quiere decir que es responsable de convertir el voltaje, ¿no? El voltaje que le va a llegar hacia la máquina, hacia el tubo de rayos X, ¿no? Que es importante decirle que le va a dar la energía para la conversión en radiación ionizante, ¿no? Entonces, esos 4 componentes son básicos y fundamentales para el equipo de rayos X. Entonces, los componentes del equipo de rayos X, como bien tenemos el tubo de rayos X, el chasis, ¿no? Bueno, también forma parte la mesa, por lo cual el paciente se va a colocar ahí, dependiendo, estas mesas son versátiles, se pueden mover, pueden subir, bajar, movilizarse hacia los lados. Acá tenemos un ejemplo de 2 máquinas de rayos X estacionarias, ¿ya? Las máquinas de rayos X se pueden dividir en estacionarias y portátiles.
Las estacionarias, como vemos acá, ¿no? Entonces, las estacionarias, y estos de acá son los tubos por los cuales se van a emitir, son versátiles, se pueden mover, pueden subir, pueden descender, pueden moverse izquierda, derecha, los laterales, dependiendo qué zona yo voy a tomar. ¿Ya? La mesa es fija, por eso se llama estacionaria, ¿no? Y en la parte inferior donde entra el chasis, el paciente va en la parte superior, se toma el brazo y el chasis es lo que captura la energía que queda, que llega a atravesar al cuerpo, y luego el chasis pasa para la formación de las imágenes posteriormente. ¿Ya? Estas máquinas son estacionarias. Esto quiere decir en pacientes que se pueden movilizar, o sea, que necesitan, por ejemplo, tengo una fractura en el brazo, en la muñeca, puedo ir y no hay problema, ¿no? Pero en pacientes que no se pueden movilizar, como en UCI, cama UCI, pacientes postrados, así, entonces ya se requiere una portátil, ¿ya? Que tiene las mismas estructuras, solamente que ya el chasis va ya a nivel de su cama, por ejemplo, ¿no? Se le pone debajo del paciente el chasis y el portátil, que es pequeño nomás, es como una especie de lámpara, se toma una luz, como una especie de flash, los rayos ionizantes van a pasar y van a llegar a formar. O sea, son movibles, se pueden llevar a cualquier lado, eso es importante. Entonces, la técnica de toma del estudio radiográfico va a ser importante, ¿no? Primero el paciente, al llegar al paciente para tomar una radiografía, lo que se hace primero es retirar todo, muy aparte de la ropa, toda estructura metálica. Las estructuras metálicas, lentes, no sé, aretes, collares, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esas estructuras metálicas, como son muy densas, se van a ver reflejados en el estudio. Y quizás a veces, en algunos casos, puede interferir con la imagen, ¿no? Después, también es importante que, no sé si ustedes han ido alguna vez a un centro de toma de rayos X, ya sea en hospital o privado, siempre hay un símbolo de no, por ejemplo, mujeres gestantes no se debe tomar. ¿Por qué? Porque son radiaciones ionizantes y tienen efectos biológicos. Entonces, ha pasado el caso de que muchas chicas a veces no saben que están gestando, a veces son irregulares, en la menstruación hablo, entonces a veces para ellos pues no tener una menstruación 2 o 3 meses es normal porque son irregulares, ¿no? Pero no saben si realmente están gestando. Y ha pasado el caso de que sí están gestando. Entonces muchas veces ha habido algunos cambios, algunas alteraciones en algunos casos, ¿no? Entonces por eso siempre se pregunta, se hace el diagnóstico, para las mujeres jóvenes, sobre todo, ¿no? En algunos casos se coloca una protección de plomo, ya sea a nivel pélvico o a nivel mamario, ¿no? Para evitar en la zona la radiación, para proteger algunas zonas, algunas estructuras. Los medicamentos como el bismutol, por ejemplo, ese medicamento el bismutol común que conocemos que se toman para una úlcera o un dolor abdominal o una dispepsia, por ejemplo, ¿no? Entonces el bismutol lo que hace es captar la radiación y se ve como una imagen blanca, ¿no? O sea, ve como una mancha, entonces uno puede visualizar esa mancha pensando de repente que es algo patológico, y no, solamente es la captación del rayo por el bismutol, que de repente 1 hora antes o 2 horas antes lo ha tomado. Entonces, como no se ha reabsorbido ese bismutol y no se ha eliminado, se ha quedado en el intestino, ¿sí? Entonces, si se toma una radiografía abdominal, entonces lo que va a ver es las imágenes del bismutol, clarito, como una imagen blanca. Entonces, si no es porque es algo patológico, sino es el medicamento, ¿no? Por eso se le pregunta si ha tomado péptido de bismutol o ovario. Después se le coloca al paciente en la mesa, la placa por debajo, o sea, el chasis por debajo del paciente. El paciente mantiene inmóvil, se le dice en algunos casos que espere 5 segundos y el técnico pasa a tomar el examen, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un esquema de un proceso de captación de imagen, de una radiología computarizada, ¿no? O sea, existe la radiografía digital y anteriormente la radiografía convencional. La convencional antes se tomaba como cuando antes se tomaba una foto, no sé si habrán visto esas películas reveladas y se revelaba en una cámara oscura, se secaba y se colgaba todo ese proceso. Algo así la convencional. Antes las placas se ponían en una especie de cubetas de tinas de líquido,
se mojaban y en una cámara oscura se colgaban y se secaban. Y recién tenía ese proceso activo, ¿no? Entonces, ahora existe la radiografía, esa era la convencional, ahora existe la radiografía digital, ya no necesita nada de eso, ¿ya? Entonces, este proceso de captación de imagen, acá vemos, por ejemplo, el tubo de rayos X donde se va a emitir la energía o la radiación ionizante de los fotones que van a atravesar muchas veces la estructura anatómica del paciente y van a ir directamente al soporte de imagen, ¿no? En el cual se encuentra interiormente el chasis, y este chasis va a ir procesado a una máquina de las cuales toda la radiación que ha atravesado va a ser con esta máquina se va a procesar y va a dar la formación de imagen en la computadora, ¿no? Entonces, esta formación de imagen en la computadora nosotros podemos distinguir, actualmente existen pues máquinas de alta resolución donde podemos ver claramente cualquier tipo de lesión o patología, ¿no? Y si yo quiero, puedo ir a una impresora y puedo imprimir las placas, ¿no? Actualmente, la impresión de las placas está siendo ya un poco en desuso, las placas físicas, ¿no? Actualmente las placas ya son digitales, o sea, en formato, así como el formato JPG, como en foto, existe el formato DICOM, que se llama así, es un formato para ver placas, ¿ya? Para ver imágenes de placas. Entonces, estos formatos DICOM ya tienen este sistema, ¿no? Entonces, yo lo puedo bajar o puedo compartirlo, lo puedo bajar en la computadora y compartir a cualquier dispositivo electrónico que haya, ¿no? O sea, lo puedo ver en cualquier dispositivo, ya sea celular, Android, iPhone, tablet, computadora, lo que sea, cualquier sea, ¿no? Y se puede compartir por cualquier medio, ¿no? Ya sea por correo, WhatsApp, lo que sea, ¿no? La resolución no va a cambiar en ese formato de, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una imagen normal en JPG o en Motorola, si yo lo estiro, lo agrando, se pierde, se pixelea, se ve borroso, ¿no? Entonces, en cambio, ¿cómo se llama? Es el sistema DICOM, no. Yo puedo agrandar las imágenes y no pierdo la resolución. O sea, no se va a alterar la patología, ¿ya? Y lo puedo visualizar en cualquier tipo de dispositivo. Entonces, ahora lo que se estila es tener la imagen digitalizada y uno puede hacer el informe desde cualquier parte del país, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una lesión o yo quiero informar unas placas digitalizadas de cualquier punto del país, está en Tumbes y yo estoy en Lima, entonces lo pueden mandar por WhatsApp, se descarga en la computadora y en un visor de pantalla adecuado se puede ver la imagen y se puede hacer el informe en el momento, ¿ya? Entonces, eso es lo que ahorita actualmente está en avance, ¿no? La tecnología ha ayudado mucho en ese proceso de visualización, en realidad, ¿no? Y los informes son mucho más rápidos, incluso hasta en la madrugada, ¿no? Antes no, el paciente, ¿qué pasaba? Que cuando venía una emergencia, y muchas veces el médico de emergencia o de guardia a veces tenía duda, porque a veces no está capacitado para ver adecuadamente, sí puede ver lesiones groseras, pero lesiones así que tienen duda, entonces esperaban al radiólogo al día siguiente todavía, ¿no? Pero muchas veces de repente era un amigo o un conocido, en el momento le mandaba por WhatsApp la imagen y le podía responder, no, sí, acá hay una lesión en tal, ¿no? En el momento, en su parte, o sea, en el momento podía decir eso. Otro tema importante es la formación de la imagen radiográfica, ¿no? Entonces, en la formación de imagen radiográfica se va a realizar por absorción o por penetración. Como le dije, la estructura humana, la estructura anatómica va a absorber esas imágenes y también es importante la penetración. ¿Qué tanto va a penetrar? ¿Qué tanta energía se va a dar para lograr la penetración de esta imagen? Entonces, ¿de qué depende? Depende del número atómico, va a depender de la densidad radiográfica, va a depender del grosor del medio atravesado, o sea, de la estructura, va a depender del contraste de interfaces y va a depender de equivoltaje. De esto depende la calidad de imagen, ¿ya? Por ejemplo, el número atómico. Así cuando estudiábamos en la tabla periódica de los elementos, ¿no? Por ejemplo, el calcio tiene un número atómico de 20, ¿no? Esto quiere decir que a mayor cantidad de número atómico, mayor va a ser la absorción. O sea, quiere decir, mayor va a ser la absorción y la atenuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vemos acá una radiografía de cráneo, vemos el cráneo blanco, o los huesos, ¿no? De la columna vertebral, blanco ahí, ¿no? ¿Por
¿Por qué es blanco? Porque está generando una mayor cantidad de atenuación. ¿Por qué? Porque tiene un número atómico alto. A diferencia de otro elemento que de repente tiene un número atómico más bajo, entonces se va a ver un poco más oscuro. ¿Ya? La densidad radiográfica. La densidad radiográfica está relacionada con la absorción de los rayos X. ¿Ya? Por ejemplo, un hueso va a impedir el paso de los rayos, va a impedir, por ser una estructura muy densa, muy rígida, va a impedir el paso de los rayos. ¿Ya? ¿Y eso cómo se va a denotar? Entonces se va a ver en la placa como una estructura blanca. Por eso que los huesos, o una radiografía dental, por ejemplo, el diente se ve blanco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad. ¿Ya? El aire, por ejemplo, ¿no? En la parte pulmonar, por ejemplo, en el pulmón, en el parénquima pulmonar, que tiene más contenido de aire, va a permitir el pasaje y permite el paso libre de los rayos, ¿no? Por ese motivo se va a ver el parénquima pulmonar más oscuro, más negro. ¿No? El grosor del medio al cual se atraviesa. Es importante el grosor, ¿no? No es lo mismo sacar una radiografía de un brazo que del músculo de la pierna, mayor grosor, ¿no? Por ejemplo, en el grupo anterior me preguntó, doctor, un paciente obeso que está más gordito, ¿va a ser lo mismo que un paciente delgado? No es lo mismo. O sea, ¿puede salir igual la imagen? Sí, pero va a depender de otros factores, ¿no? De calibrar, por ejemplo, de la distancia, por ejemplo, quizás lo voy a tener que acortar un poco la distancia, voy a tener que mover algunos parámetros como el kilovoltaje, el miliamperaje, o sea, ya tengo que calibrar un poquito para tener una mejor resolución de su imagen de un paciente con mayor volumen, mayor tamaño, ¿no? Y a diferencia de un menor volumen que tiene un estándar. El contraste es la diferencia de absorciones entre diferentes tejidos, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido muscular, el tejido graso, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Cada uno tiene densidades distintas, ¿no? Al tener densidades distintas, uno más duro, otro más blando, por ejemplo, la absorción de esta, el contraste, la diferenciación de la coloración del que es más claro o más oscuro se va a notar por su distinta densidad, ¿no? Por ejemplo, un hueso es más duro, más denso, se va a ver más blanco, ¿no? El tejido graso, el tejido celular subcutáneo, la piel, por ejemplo, se va a ver más blanca, un poquito más gris, ¿no? El kilovoltaje, por ejemplo, es un parámetro, como le dije, el kilovoltaje va a variar. Son parámetros que se puede variar dependiendo, va a tener que elevar el kilovoltaje para que haya una mejor absorción de los rayos para una mejor visualización de la imagen. Otro punto importante es la calidad de imagen, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Qué tan claro se ve esa imagen, ¿no? Yo quiero que esa imagen se vea clarita. Así cuando ustedes tienen sus celulares y se toman una foto que se vea bien nítida, bien claro, va a depender de muchos factores, ¿no? De los píxeles, de la cantidad de la resolución, ¿no? Dependiendo del tipo de máquina, ¿no? Entonces igualito acá la calidad de imagen va a depender de muchos factores por los cuales se va a ver no va a dar una adecuada información, ¿no? Y eso tiene que ver con las densidades radiográficas, ¿no? Las densidades radiográficas vamos a definir como el grado de ennegrecimiento de la imagen. O sea, ¿qué eso quiere decir? Que a mayor densidad, menos luz pasará a través de la imagen. A mayor densidad, menos luz pasará a través de la imagen. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo veo el hueso que está ahí habrá mayor densidad y menos luz pasará, por eso que se ve blanco, ¿ya? O sea, se ennegrece, no, se ve blanco, ¿ya? Entonces acá tenemos 5 ejemplos de densidades distintas, ¿no? De los cuales me va a dar distintos tipos de contraste. El aire, la grasa, el agua, el calcio, el metal. De menor a mayor densidad. Metal más denso que cualquiera, ¿no? Por eso que el metal cuando se va a ver la imagen blanca. Incluso más blanca que el calcio, el hueso, ¿no? Intermediamente la grasa o el músculo y el aire se ve negro, absolutamente negro. Entonces va de menor a mayor densidad. Entonces el grado de ennegrecimiento va a estar relacionado directamente con la densidad, ¿ya? Entonces
Mientras menos denso sea la estructura, se va a ver más oscuro. Mientras más denso, menos denso, más oscuro. ¿Ya? Mientras más denso, más blanco. ¿Ya? Entonces acá tenemos dentro de una escala de grises, la imagen radiológica, el blanco va a representar a la atenuación, va a haber mayor atenuación, o sea, como el hueso. ¿No? El hueso va a atenuar más los rayos y se va a ver en forma más clara, más blanca, ¿no? A diferencia de cuando una estructura tiene menor atenuación, como por ejemplo los pulmones, tiene más aire, no atenúa mucho, deja pasar más los rayos y se va a ver más oscuro. ¿Ya? ¿Existen los grados intermedios como los grises? Sí, como estructuras de tejidos blancos, ¿no? Como la grasa, el tejido supracutáneo, el músculo, ¿verdad? Son un poquito más grises, ¿no? Son menos duros que el hueso, ¿ya? El calcio. El signo de la silueta. El signo de la silueta es cuando en la imagen radiológica se observa el borde de separación entre dos estructuras siempre que sus densidades sean diferentes. O sea, voy a anotar acá un ejemplo, ¿no? De estructuras, de dos radiografías de tórax, donde yo puedo notar claramente, puedo distinguir entre lo blanco y lo oscuro, ¿no? Una de menor densidad oscuro y una mayor densidad blanco, ¿no? Como la estructura ósea, la columna vertebral o el mediastino, el corazón, ¿no? O sea, yo puedo distinguir eso. Entonces ese es el signo de silueta. Mientras más distantes sean las densidades, más opuestas, mejor voy a distinguir las estructuras, ¿ya? Resolución del contraste. Se sabe que el ojo humano puede distinguir hasta 50 tonos de gris, ¿no? En las 4 densidades radiológicas naturales, el contraste va a aumentar al utilizar energías menores, ¿no? Si utilizo menos kilovoltios, si es menor el kilovoltaje, el contraste va a aumentar. Y si disminuye las energías, mayor va a ser el contraste, ¿no? O sea, al aplicar mayor kilovoltaje. Por ejemplo, si realizamos la exploración de áreas de tejidos donde interesa el máximo contraste, por ejemplo, en la mamografía tiene el mismo mecanismo de acción que la radiografía, ¿ya? También son emisiones de rayos X, ¿ya? Y se utiliza como estándar 40 de kilovoltaje, ¿ya? A diferencia de la radiografía ósea o abdominal, que es un poquito mayor. Por eso es que, como les dije, los parámetros de kilovoltaje para ver una mejor resolución de la imagen va a variar dependiendo del tipo de estructura al cual yo voy a evaluar. Si es una estructura, digamos, densa, o bueno, si es una estructura blanda, que no es muy densa, no es muy dura, blanda como la mama, es una mamografía, ¿ya? Entonces la mama no es una estructura blanda, nada más, no necesito tanto kilovoltaje, ¿ya? En cambio, porque y puedo ver el contraste adecuadamente. Si yo le pongo un alto kilovoltaje, normalmente por estándar es 40, ¿no? Si yo lo pongo 80, 100, lo que pasa es que voy a ver oscuro, bien oscuro. No voy a poder distinguir las estructuras de la mama, en realidad, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, quiero evaluar una estructura ósea o una estructura parenquimal pulmonar o una radiografía de tórax, por ejemplo, voy a tener que utilizar 120 de kilovoltaje. ¿Por qué? Porque acá hay una variante de densidades. Puede haber densidades de estructuras óseas, densidades de estructuras parenquimales. O sea, al haber mayor kilovoltaje, al haber distintas estructuras de tejidos, va a tener que echar mano a mayor kilovoltaje. Va a tener que utilizar para poder distinguir los contrastes, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de una radiografía tórax pulmonar, ¿ya? Donde puedo distinguir acá las distintas densidades, ¿no? La densidad, por ejemplo, el parénquima pulmonar, este es el derecho y este es el izquierdo. El parénquima pulmonar derecho, igual que el izquierdo, son más oscuras que las estructuras óseas, los tejidos grasos musculares, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una menor densidad. A menor densidad, mayor es el ennegrecimiento, o sea, va a ser más oscuro, ¿no? Y a mayor densidad va a ser más blanco, ¿no? Acá hay una mayor atenuación, o sea, y hay tonos grises, ¿no? Como el tejido muscular, el tejido graso, ¿no? Son tonos intermedios.
Entonces yo voy a poder distinguir ahí, ¿no? Voy a poder saber. Si yo sé que el parénquima pulmonar es menos denso, porque tiene más cantidad de aire, y las luces, la radiación ionizante va a penetrar, va a pasar fácilmente, y me va a generar una coloración oscura. Entonces yo cada vez que quiera medir una placa y veo algo blanco acá, ya voy a pensar que no es normal, que hay algo patológico, que hay otra densidad, que eso es otra estructura, que puede ser líquido, puede ser una masa, no sé, puede ser neumonía, no sé. ¿Ya? Entonces yo voy a, no, esta zona del parénquima pulmonar es menos denso, más radiolúcido, así se llama, ahorita vamos a definir eso, y entonces no es normal, acá hay algo raro. Ya ustedes van a poder distinguir fácilmente, teniendo ese conocimiento de la densidad. Entonces, la densidad, ¿qué cosa es en sí? Es el grado de ennegrecimiento, o sea, qué tan negro, qué tan oscuro lo voy a ver dentro de la película o dentro de la radiografía, ¿no? Entonces, a mayor grado de ennegrecimiento, ¿no? Quiere decir que la estructura anatómica, como el parénquima pulmonar, es más, menos denso, ¿no? A menor grado de ennegrecimiento, como la estructura ósea, la estructura mediastinal, se ve más blanco. ¿Por qué? Porque la estructura tiene mayor densidad. Eso es importante, saber distinguir eso, ¿ya? ¿Y qué factores van a influir en la densidad radiológica? Existen factores primarios y secundarios. Dentro de los primarios está la cantidad de radiación, lo más utilizado. O sea, la cantidad de radiación que yo voy a emitir. Mientras mayor sea la cantidad de radiación, mayor va a ser la densidad. El grado de penetración de la radiación. O sea, ¿con qué grado de penetración va a entrar la radiación hacia la estructura anatómica a realizar? Y eso se va a evaluar mediante el kilovoltaje. Ya son parámetros dentro de la consola que se va a tener que modificar, dependiendo de lo que yo quiera realizar. ¿Ya? La distancia foco-película, o sea, la distancia entre el foco, el tubo de rayos X, hasta el chasis, en la película. Ahí está el paciente, ¿no? Entonces la distancia. Mientras a mayor distancia, menor es la intensidad. Mientras más lejos, menos intensa. Es como la luz, ¿no? Tú quieres alumbrar con una linterna, entonces si a 1 metro se va a poder ver, pero a 20, 30 metros ya se pierde la luz. Más distancia, pierde la intensidad. Pierde la intensidad, pierde, y por ende, menor densidad. La densidad también va a ser menor, ¿no? Y también otro factor que influye en la densidad radiológica es la densidad de los tejidos atravesados. Es no es lo mismo atravesar una estructura de mayor volumen y mayor espesor, ¿no? Como les dije, ¿no? Una persona de repente con mayor volumen, mayor espesor, ya tengo que modificar mis parámetros, ¿no? Mi cantidad de radiación, va a cambiar el grado de penetración, voy a tener que modificar mis parámetros como el kilovoltaje o el miliamperaje, por ejemplo, ¿no? O sea, voy a tener que cambiar eso. ¿Por qué? Porque la densidad no va a ser la misma, ¿ya? No va a ser la misma porque la estructura, el espesor de la estructura tiene mayor volumen. Entonces ahí voy a tener que modificar ciertos parámetros para yo poder adquirir una adecuada imagen, ¿ya? Existen otros factores como el efecto anódico, que es más estructural, y el tipo de película, ¿no? Y los secundarios, que también son más estructurales, como la pantalla reforzada, las rejillas antidifusoras y los conos de diafragma. ¿Ya? Entonces, existen factores que van a aumentar la densidad, ¿no? Y se va a ver sus efectos en la densidad. Se va a ver. Entonces, por ejemplo, el miliamperaje, ¿ya? El miliamperaje, el kilovoltaje, por ejemplo, van a hacer que aumente el efecto de la densidad. El foco película, por ejemplo, a mayor distancia va a hacer que disminuya la densidad. El espesor de la parte, ¿no? Mientras más espeso, más grande, menor también va a ser la densidad. La densidad de la masa también hace que disminuya, el tiempo de revelado va a aumentar, la rapidez del receptor de la imagen también aumenta, mientras más rápido va a aumentar, la restricción del haz de luz y la relación de la rejilla hacen que disminuya el efecto de la densidad, ¿ya? Esos son los parámetros, los factores que van a generar un efecto sobre la densidad. Acá tenemos dos ejemplos de radiografía de tórax, ¿ya? En la imagen del lado ¿ya? Del lado izquierdo,
tenemos una radiografía un poco más oscura, a diferencia de la radiografía de todas del lado derecho. ¿Por qué más oscura? Es el grado de ennegrecimiento o densidad de una película que ha sido sobreexpuesta. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que se ha tomado de repente muy cerca de la distancia de la cual se debería tomar. O también que ha tenido un alto grado de kilovoltaje, por ejemplo, ¿no? Dentro de los parámetros de la fotonería ha tenido un alto kilovoltaje. O sea, son parámetros que no de repente no se ha regulado adecuadamente o no se ha puesto a una buena distancia, de los cuales entonces, yo no puedo ver, por ejemplo, las costillas intercostales. Se ve todo negro como no veo las costillas, ¿no? En el otro caso opuesto, es un caso subexpuesto, por ejemplo, ¿no? Todo lo contrario, se ve todo blanco, no se ve tan bien, por ejemplo, las estructuras pulmonares, que debería verse más oscura, más negra. Yo lo veo en los parénquimas pulmonares muy blancos. Entonces, el que sea ni uno ni el otro es una adecuada toma de radiografía, ¿no? Ya sea porque en algunos casos o es mucha la cantidad de factores que se han modificado o el otro es muy poco de la cantidad de factores que yo he modificado para ver. Ni uno ni otro. Por eso existen estándares, parámetros para una adecuada resolución, ¿no? Cuando se toma, por ejemplo, una placa de rayos X, digamos una portátil o una estacionaria de un paciente, se le toma, no sé si han visto ustedes, el tecnólogo toma la imagen y pasa a la cámara, ¿ya? Donde se ve la visualización de la imagen y la ve. Si de repente no sale adecuadamente, lo repite. Esa es la radiografía digital, esa es la capacidad de la radiografía digital. Lo repite porque ve que no tiene una buena resolución, ¿ya? Entonces la resolución es bien importante, o sea, la imagen es bien importante. Entonces, si no tiene una adecuada resolución, él le ajusta sus parámetros, no. Entonces, un poquito más lejos pongo el tubo o modifico el miliamperaje o el kilovoltaje, lo modifico. Entonces, esos cambios de parámetros hacen que yo mejore mi resolución, ¿ya? Entonces, por eso es importante, por eso nos ayuda en la radiografía digital. En la radiografía convencional, cuando se tomaba la película, se tomaba la foto, ¿no? Por así decirlo, y ya se revelaba y salía como tenía que salir. Ya no había forma de cambiar. No había forma. Es como cuando ustedes se toman un selfie, ¿no? Un selfie y no les gustó, lo repiten hasta que les salga muy bien, ¿no? Entonces, igualito. En las convencionales antiguas no hay forma. Si salió mal, salió mal. En cambio, en la digital sí se puede modificar algunos parámetros rápidamente en el momento y puede salir la imagen adecuadamente, ¿no? Entonces, un punto importante es el concepto de la radiopacidad. ¿Qué cosa es la radiopacidad? La radiopacidad es el concepto de la densidad de la estructura anatómica, ¿no? Yo lo voy a denominar radiopaco o radiolúcido de estructura de acuerdo a su densidad. Si la estructura es muy negra, muy oscura, lo voy a llamar radiolúcido. Y si la estructura es blanca, es clara, lo voy a llamar radiopaco, ¿ya? Entonces, esos en términos de definición, por ejemplo, cuando ya se da la lectura, cuando ustedes vayan dentro de su formación o roten ya la parte clínica y van a tener que de repente ver una imagen, los términos que les van a decir, les van a hablar, esta imagen tiene una radiopacidad a tal nivel, a nivel apical, a nivel basal, a nivel, ¿no? Inferior o posterior, no sé, una imagen radiopaca. Así se va a definir, se va a hablar en esos términos, ¿ya? Lo blanco es radiopaco y lo negro, radiolúcido, ¿ya? Así se define, así se va a hablar en esos términos, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros, por ejemplo, los gases que están dentro del pulmón, el aire, es de baja densidad, ¿ya? Y la absorción es casi nula, no se absorbe mucho, por eso la zona se va a ver negra, ¿no? En cambio, en los tejidos blandos es de moderada densidad. Tejidos blandos como el tejido celular subcutáneo, la grasa, el músculo, por ejemplo, ¿no? Es de moderada absorción, absorbe moderadamente y la zona se ve grisácea, ¿no? Ni tan oscura ni tan grisácea, ¿no? En tejidos muy duros como el cartílago y el hueso, ¿ya? Es de alta densidad. Entonces acá va a haber una alta absorción, ¿ya? Entonces se va a ver zonas claras o transparentes o claras, se va a ver blanco, ¿no? En tejidos duros como el hueso. Y en metales pesados, por ejemplo, acá hay un ejemplo en el lado derecho,
Si pueden ver, es un marcapaso, ¿ya? Que acá hay una estructura metálica. Entonces, lo metálico es extremadamente denso, ¿no? Intensa absorción y zonas claras muy blancas. ¿Ya? Lo metálico como proyectil de arma de fuego, no sé, un clavo, ¿no? Cuando hay material ortopédico, por ejemplo, se ve bien claro, bien intenso, no puede distinguir claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad, la densidad ya muy alta. Y otro tema importante es el posicionamiento del paciente, ¿no? Es importante en qué posición voy a colocar al paciente para poder yo utilizar mis proyecciones de las máquinas de rayos X para una mejor visualización, una mejor imagen, ¿ya? Entonces, dentro de eso es importante el estudio de los planos corporales. Ya en anatomía, cuando ustedes estén en anatomía, ¿ya? Van a estudiar los planos corporales, ¿no? Entonces, dentro de los planos corporales, ¿no? Es importante estos distintos puntos, por ejemplo, existen los plano sagital, el plano frontal o coronal, el plano horizontal y el plano vertical. El plano sagital es cualquier plano longitudinal que va a dividir el cuerpo en dos partes, o ya sea derecho o izquierdo. O sea, el corte longitudinal puede dividirse en derecho o puede dividir en izquierdo. El plano frontal o coronal es un corte así longitudinal, pero voy a dividir la estructura anatómica en anterior o posterior. El plano horizontal, pues, o corte axial también se le llama, puede dividir a la persona en la mitad, o sea, en superior o en inferior. Y el plano oblicuo es un plano transverso que me va a ser útil en algunos casos para ver adecuadamente algunas estructuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, este es el plano coronal, ¿ya? Que puede dividir a la persona en anterior o posterior. Este es el plano sagital que puede dividir a la persona en derecho o izquierdo. En verde es el plano axial. Por ejemplo, acá hay un corte a nivel medio que va a dividir a la persona en superior o inferior, ¿no? Y el plano oblicuo. Entonces, estos planos son, nosotros en anatomía, cuando ustedes vayan a estudiar anatomía, tienen que saber estos cortes y planos. En imágenes también existen esos cortes y planos. Más aún en tomografía. En tomografía son cortes. Puede ser longitudinal, axial o coronal, ¿no? Se va a poder distinguir. Ya eso lo vamos a ver porque realmente ya conocemos otras tipos de imágenes. Pero estos planos son fundamentales ahora, ¿no? ¿Cuándo es coronal? ¿Cuándo es sagital? ¿Cuándo es, ¿no? Ese es dentro del estudio de los planos, ¿no? Y las proyecciones, como le dije, va a tener su importancia en el sentido de que las proyecciones para la ubicación del paciente y la proyección de los rayos, la incidencia de los rayos dependiendo de la ubicación del paciente, ¿no? Por ejemplo, tenemos una proyección póster anterior. Eso es una proyección póster anterior donde el rayo de luz va a incidir en la superficie posterior del paciente y sale por la superficie anterior a nivel del chasis, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una radiografía póster anterior de tórax, ¿no? Entonces, se está tomando así. También existe la proyección antero-posterior, en este caso también de tórax, antero-posterior. Ya la imagen, el rayo va a ingresar a nivel de la superficie anterior y va a salir por la superficie posterior a nivel del chasis. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, ¿no? Una póster anterior, la anterior, por ejemplo, la póster anterior, se puede ver en pacientes, en la incidencia póster anterior, se puede ver en pacientes, por ejemplo, en pacientes que no tienen ningún problema, por ejemplo, pueden ir y se toman, inspiran y pueden movilizarse adecuadamente. O pueden ver un paciente patológico, pero se puede movilizar. En cambio, en la proyección antero-posterior, como en este caso, normalmente se da en pacientes que no se pueden movilizar adecuadamente, pacientes postrados, pacientes sin música, pacientes que tienen alteraciones neurológicas que no se pueden movilizar, pacientes isquémicos, ¿no? Que con isquemia cerebral, tienen parálisis y todo eso. Entonces, en esos pacientes que no se pueden movilizar adecuadamente, se les hace, si quiero yo evaluar el tórax, por ejemplo, se les hace una proyección antero-posterior. Como están echados en la cama y no se pueden mover, le toman, ¿no?, de adelante, ¿ya? Entonces, en esos casos se utiliza la proyección antero-posterior, ¿ya?, que también se puede evaluar el tórax, ¿no? Pero lo más común es la anterior, la proyección de espalda, ¿no?, la posterior-anterior, ¿ya?
También existe otro tipo de proyecciones, ¿no? La proyección oblicua antero-posterior con rotación medial, en este caso del tobillo, la proyección de la mano, por ejemplo, una proyección oblicua con rotación lateral, ¿no? Posterior anterior, en relación al posterior anterior. También podemos ver otro tipo de proyecciones como la proyección medio-lateral del tobillo, por ejemplo, o la proyección lateral-medial de la muñeca, ¿no? Generalmente, en varias estructuras, siempre se va a pedir dos tipos de proyecciones, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿no? De la muñeca, ¿ya? Se pide una proyección posterior anterior o frontal, también se le llama, ¿ya? Así de frente, posterior anterior o frontal, ¿ya? O la lateral o la proyección latero-medial, que es la lateral, ¿no? Entonces, ¿por qué se pide por qué no se pide solamente la frontal? Y con eso puedo ver claramente. Porque en muchos de los casos, cuando se pide la frontal, le puede ocultar alguna estructura dañada, ¿no? Y por ejemplo, miren, acá vamos a ver, este es el quinto dedo, el dedo meñique, por ejemplo, donde vemos las estructuras. En la figura A, pues podemos ver la estructura de la falange, ¿no? Tanto la falange proximal, media y distal, completamente enteras, sin ninguna alteración, no se ve ningún tipo de fractura ni nada por el estilo. Pero si yo le tomo una radiografía lateral, entonces va a ver a nivel distal la ilustración se puede ver. Si yo solamente tomo esta incidencia, lo voy a pasar como normal, ¿ya? Si tomo la otra incidencia, ahí voy a ver recién la patología. Por eso casi siempre se toma la. ¿Alguna pregunta? Ya. Posicionamiento, por ejemplo, nos designa la posición general del cuerpo, ¿no? Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber distintos tipos de posicionamientos para la evaluación y la toma de la radiografía del paciente, ¿no? Posición en supino, o sea, acostado de espalda, posición en prono, boca abajo, posición erecto o vertical de pie. Bueno, en esta posición, por ejemplo, de pie es importante, ¿no? Cuando un paciente viene con un dolor abdominal agudo, y el médico piensa que es una obstrucción intestinal, la mejor incidencia es la incidencia, o la mejor posición va a ser el estar de pie, para ver de repente si tiene niveles hidroaéreos, si está dilatado, por ejemplo, el intestino, ¿ya? El otro posicionamiento es el decúbito lateral, que se pone lateralmente, así, ¿no? De costado, ya sea izquierda o derecha, como quieran, ¿ya? Y esta posición va a tener también su importancia en algunos casos, ¿ya? Puede ser antero-posterior o posterior-anterior. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Acá en la flecha roja vemos una radiografía del tórax donde vemos este parénquima pulmonar con la parte basal, en este lado derecho, existe una imagen blanca, ¿ves? No es como la otra que está normal, ¿eh? Porque este debe ser negro, porque es parénquima pulmonar. Acá hay blanco, acá hay algo raro, algo patológico. Yo no sé si es algo sólido o si es algo líquido. No lo sé, solamente sé que acá hay una lesión, ¿ya? Entonces, si yo utilizo la radiografía del decúbito lateral, o sea, el decúbito lateral, ¿no? Puedo ver que se pone horizontal, ¿no? Esa imagen blanca. ¿Qué cosa quiere decir? Que era libre, ¿ya? Entonces, así yo puedo distinguir. Según el tipo de predicción, puedo distinguir, ¿ya? Entonces, ya sé que esta lesión es derrame pleural, ¿ya? ¿Ve? Entonces, ya no sé qué es sólido, ¿no? Porque también puede ser sólido. Si no se pone horizontal, quiere decir que es algo sólido que está ahí. Entonces, eso. Ya, existe otro tipo de posiciones ya un poco distintas, como la posición de Tremblay-Moore, posición de Foley. Cada uno tiene sus estructuras a las cuales yo voy a evaluar, dependiendo del requerimiento, ¿no? Hay estructuras básicas, hay posicionamientos básicos que uno va a tomar para poder ver, pero existe otro tipo de estructura. Por ejemplo, en esta estructura de posición de SIM, por ejemplo, yo puedo ver la articulación coxofemoral, ¿no? De repente no puedo ver claramente con una posición anterior o lateral, si puedo ver esta posición y puedo ver si de repente hay una alteración a nivel de la articulación. También existen las posiciones específicas, ¿no? Como les dije, la posterior anterior o antero posterior, que es la frontal, o sea, que se toma de frente, esa es la frontal, puede ser posterior anterior o antero posterior, pero es de frente. Pero también, por ejemplo, en una radiografía de tórax, pero también existe la lateral, ¿no? Que se da así, la lateral, la posición lateral, ¿no? Que va a formar un ángulo recto con la previsión antero posterior o posterior anterior. O también lo oblicua, ¿no? En algunos casos.
para poder distinguir algunas estructuras. Y eso es importante. Por ejemplo, en algunos dicen, me tomaron una radiografía de tórax y solamente la frontal. Frontal quiere decir antero, posterior o posterior, cualquiera de los dos, ya sea de frente o de espalda, pero la cosa es que es frontal. Entonces, algunos casos se necesita una frontal nomás, está normal. Si se ve algo raro, ya le va a pedir una lateral, va a depender. Nunca se pide las dos generalmente, siempre se pide una, la frontal, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algunos casos, por ejemplo, esto es una radiografía de tórax, y yo sé, bueno, después vamos a estudiar las estructuras anatómicas, yo sé que este es el mediastino, pero acá hay una lesión que es rara, ¿no? Que ya no forma parte del mediastino. Está a ese nivel, sí, pero no forma parte del mediastino. Es como una lesión blanca, pero yo sé que está más o menos proyectada a ese nivel del mediastino, pero yo no sé si es anterior al mediastino o posterior al mediastino. Con una radiografía lateral yo puedo saber que es una masa, un tumor a nivel posterior. Entonces, eso es importante, por ejemplo, para el médico quirúrgico, el cirujano, por ejemplo, ¿dónde va a abordar? ¿A nivel anterior o a nivel posterior? Si va a por la parte posterior de la espalda, ¿no? Para de repente retirar o extirpar esa lesión, ¿no? Por eso es importantísimo en estos casos sí la proyección, pero siempre y cuando yo vea la lateral cuando yo veo algo raro. Sí sé que está ubicada casi a la altura del mediastino, pero no sé si es anterior o posterior, ¿ya? Entonces en esos casos sí voy a solicitar eso. Ya, existe el decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, como le expliqué, ¿ya? Otras posiciones que son importantes para poder visualizar alguna estructura, alguna materia. Y otro tema importante, ya casi para terminar, es el marcaje, por ejemplo, ¿no? Si tengo yo la placa radiográfica, es importante que tenga el tipo de marcaje, como por ejemplo la identificación del paciente, ¿no? Y el lado anatómico, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo una placa de una mano, de un brazo, y no le pongo de qué lado es bien difícil saber si es izquierdo o derecho. Bien difícil, no la puesto. Es complicado, ¿no? En algunos casos, alguna vez sí ha pasado, ¿no? No a mí particularmente, pero sí he visto que lo han informado. Como no sabían de qué lado era, lo han informado de todas maneras y el paciente se ha venido quejado. Porque diciendo yo tengo la mano, y con el yeso y todo, con la otra mano, no era la mano que estaba. ¿Por qué? Porque ya al querer informar como sea, o al querer informar, digamos, apresuradamente, ¿no? Y el paciente a veces no está en el momento, ya, a veces se guían de una respuesta, pero es bien difícil, mejor es marcar, avisar si es derecho o es izquierdo, ¿no? Entonces, en este caso, se pone a nivel superior o inferior, dependiendo del caso. Generalmente utilizan la parte superior, derecha o izquierda, ¿no? Se pone el nombre, la fecha, que es importante, el número de historia, en algunos casos el número de historia, ¿ya? Entonces, y se tiene que poner el lado, ¿no? El lado derecho o el lado izquierdo, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, como la radiografía de abdomen, por ejemplo, generalmente se pone en la parte inferior. ¿Por qué? ¿Por qué en la parte inferior? Porque en la parte inferior no se va a interferir con la lesión abdominal que está en la parte más arriba, ¿no? Muchas veces hay que tener en cuenta que poner nombre, nada, si no interfiere el estudio, si es abdomen, más o menos este nivel va a llegar, entonces no va a haber ningún problema, ¿no? Si yo pongo el nombre acá, ya voy a buscar algunas estructuras y yo tendré que regresar a nivel abdominal. Igualito en una radiografía tórax, generalmente se pone en la parte superior derecha, ¿no? Los datos básicos y fundamentales, ¿no? Entonces, en realidad, la radiografía lo que tiene que tener fundamentalmente son los lados, ¿no? Poner izquierdo, derecho o en sus siglas en inglés, ¿no? RL en inglés. Y su nombre completo y la fecha. Esos son las tres denominaciones básicas que tiene que tener una placa, ¿no? Nombre, fecha y el lado. Eso básicamente. Ya puede ponerse historia, puede ponerse otro dato, pero ya no es tan relevante, ¿ya? Esos tres datos son fundamentales, ¿no? Entonces yo voy a poder distinguir una placa radiográfica de quién es, en algunos casos se pone la edad y de qué lado de la estructura se está estudiando, ¿ya? Yo creo que eso es todo, jóvenes. Si alguno tiene una pregunta, gracias.